Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a un acto de la Fundación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, dentro del ciclo Estilo de Vida y Cáncer que organiza la Cátedra de Divulgación Oncológica. Ruego al doctor Virizuela, director de la Cátedra de Divulgación Oncológica, haga la presentación conferenciante. Buenas noches. Buenas noches. En nombre del profesor Gómez Ángel y el mío propio, me gustaría, como coordinadores de la Cátedra de Divulgación Oncológica, como bien ha dicho nuestro presidente, nos gustaría agradecer en primer lugar la presencia de nuestro presidente, como no, de los académicos de número correspondientes, así como las autoridades presentes, médicos, profesionales de la salud y de forma especial a los que nos acompañan, que muchos no sois médicos, y para nosotros es un honor. Durante este tiempo hemos traído a las sesiones académicas temas específicos relacionados con la evolución de la oncología. Avances en prevención, diagnóstico precoz, diagnóstico del día a día, tratamientos, gestión, así como otros temas más comunes transversales a la oncología y probablemente a otras muchas especialidades como puede ser el estilo de vida, el apoyo psicológico, nutrición. Y de alguna manera también nos gustaría seguir tratando otros aspectos como puede ser lo que ahora mismo llamamos la medicina integrativa, esa que se integra en el tratamiento del paciente en el día a día. El día de hoy queremos hablar de inteligencia artificial en oncología. Durante mucho tiempo hemos estado diciendo que la inteligencia artificial venía para quedarse. Hoy podemos decir que la inteligencia artificial se ha quedado en nuestras vidas. ¿Quién de aquí no tiene en el teléfono móvil una aplicación de inteligencia artificial o en el ordenador? ¿O a quién no le hace trabajar el día a día con un programa de inteligencia artificial? Se está utilizando para la investigación, para el diagnóstico, para tratamientos con gran mejora en el pronóstico, logrando una personalización de los mismos. De alguna manera estamos buscando esa medicina personalizada. Yo alguna vez a los pacientes les explico, les digo, es como el guante a la mano. Se trata de que no hay guantes para todos, ni mano. Cada mano tiene su guante. Una cosa muy parecida es lo que nos pasa con los tratamientos. Si ya como ejemplo, pues la imagen médica, cómo algoritmos de inteligencia artificial ayudan a detectar tumores más pequeños o sutiles que se escapan al ojo humano. Yo siempre cuando hacía la especial me acordaba de que la gente decía el retroscopio, que era una imagen que se veía y cuando iba para atrás y veía las placas decía, pues aquí estaba, ¿no? De alguna manera la inteligencia artificial hace retroscopio inmediato, más que retroscopio de un mejor escopio. También están surgiendo modelos que predicen la evolución de la enfermedad, la respuesta a la quimioterapia, a la inmunoterapia y hasta la toxicidad que se puede esperar de un tratamiento o de un pool de fármacos, ¿no? Y usando datos clínicos, usando estudios genómicos, estudios de imagen. En investigación y en ensayos clínicos, la inteligencia artificial está acelerando la identificación de nuevas dianas terapéuticas y el diseño de fármacos de una manera espectacular. Yo creo que aquí hay varios oncólogos, los que nos dedicamos a oncología, se podía utilizar esa frase de Mafalda o de Benedetti, de cuando aprendí las respuestas me cambiaron las preguntas. Y es que es así. No nos damos cuenta de cómo cuando hemos aprendido un tratamiento, de repente surgen nuevos fármacos, nuevas combinaciones, y es un tema que como no, pues eso va a ayudar mucho a esa rapidez en los ensayos clínicos. Y en la práctica clínica también, poco a poco se van incorporando asistentes virtuales que ayudan a tomar decisiones complejas, no solo en tumores muy prevalentes, sino también en tumores raros, incluso también nos pueden ayudar mucho en lo que yo llamo la incertidumbre del día a día, esas dudas que surgen en el día a día. Quedan muchas cuestiones por desarrollar y aún queda camino para que la inteligencia artificial esté totalmente integrada en la rutina diaria. Y sobre todo pues en temas de validación, temas de ética, tema de manejo de datos, todavía mucho que trabajar y mucho que, nunca mejor dicho, en este caso hay que validar, que estudiar, que revisar, etc. Pero la tendencia es clara, cada vez más apoyo de la inteligencia artificial en todas las fases y en ese sentido pues en la atención de pacientes oncológicos. Quería recordar, y voy acabando, dos comentarios que se han realizado en esta academia. Uno de ellos es del profesor Felipe Martínez Alcalá, que hablando de una reunión sobre inteligencia artificial, una frase que me quedé con ella decía, quienes estén dispuestos a aprender heredarán el futuro, hablando de inteligencia artificial. En cambio, quienes crean que ya lo han aprendido todo,
y estarán preparados para vivir en un mundo que en realidad no existe. A última hora me acordaba de que hace un año justo el profesor Valentín Fuster estuvo dando una charla, una magnífica charla aquí porque era como académico de honor, ¿no? Y me he atrevido a copiar una frase o un párrafo que me parece muy interesante también de los peligros que puede tener la inteligencia artificial. Dice: las tecnologías avanzadas forman parte de nuestro día a día como médicos. Para entender el cuerpo humano es necesario entender su mente. Estudiantes y médicos jóvenes deben darse cuenta de que la digitalización de los datos corporales únicamente pueden ser satisfactorios y contribuir al bienestar del paciente cuando se integran completamente con una historia clínica y social, así como un examen físico completo, una realidad que se estaba diluyendo en los ambientes médicos con sistemas educativos centrados principalmente en la tecnología digital. Yo creo que es una frase que me parece aquí también que nos ayuda a los médicos un poco más mayores pues a dudar muchas veces, pues a darnos cuenta de la importancia que tiene la inteligencia artificial y a darnos cuenta de los peligros que puede tener y ayudar en ello. Para esta digamos, sesión tengo el gusto de presentar al primer ponente, que es don Julio Mayol. Don Julio Mayol es catedrático de Cirugía de la Universidad de Madrid, delegado del decano para Nuevas Tecnologías y Comunicación. Es jefe de sección de Cirugía General y del aparato digestivo del Hospital Clínico San Carlos, director de Innovación entre el 2010 y el 2023, director médico entre el 2016 y 2023, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, editor de la revista norteamericana Surgery, secretario de la BJS Foundation británica, miembro del comité editorial de la Journal of Gastrointestinal Surgery y del World Journal of Gastroenterology, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Yo me gustaría especialmente agradecerle que esté entre nosotros, que haya venido, y nos va a hablar sobre inteligencia artificial generativa en oncología. Muchísimas gracias. Doctor, tiene usted la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, es un honor y un privilegio para mí estar hoy aquí en esta jornada que ha promovido la Cátedra de Divulgación en Oncología, y especialmente quiero agradecer al doctor Juan Virizuela el haberme invitado a estar aquí con ustedes para reflexionar conjuntamente sobre algunos de los problemas y también de las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial generativa, que no es toda la inteligencia artificial, que es un concepto muy amplio del que podríamos hablar en medicina y específicamente dedicado a la oncología y a la oncología quirúrgica en parte porque es un área de mi interés. Y es especialmente satisfactorio para mí participar hoy en una sesión junto con el profesor Salvador Morales, con quien llevo compartiendo vida profesional desde que éramos residentes, él aquí en Sevilla y yo en Madrid, y es especialmente grato poder hacerlo así. Las dos veces anteriores que he participado en una jornada en esta Real Academia ha sido por invitación del profesor Morales. Empezaré por explicarles que nuestra especie es una especie muy particular, una especie que ha creado una inteligencia artificial. Y si ustedes van a algo muy habitual, el cine, probablemente la mayoría hayan visto La Guerra de las Galaxias, una saga que demuestra cómo funcionaría en un futuro lejano nuestra especie. ¿Recuerdan cuántos médicos humanos aparecían en esa película? 0. ¿Recuerdan cuántas enfermeras aparecían en esa película? Humanas. 0. Lo único que daban eran
cirujanos que se llaman Embodied AI o inteligencia artificial corporalizada. El sueño de nuestra especie es eliminarnos. Porque piensan que las máquinas van a poder hacer lo mismo que nosotros, pero mejor. Sin estar sometidas a las pasiones, a los defectos, a los sesgos que tiene una especie como la nuestra, que probablemente, sin duda, probablemente es la que más ha evolucionado en sus capacidades cognitivas. Me gustaría que la pregunta que se hicieran al finalizar esta presentación es ¿por qué nuestra especie está obsesionada con crear algo que hace lo mismo que nosotros si no es para sustituirnos? ¿Qué es la inteligencia artificial? Podríamos recurrir a definiciones complejas, pero me gustaría sintetizarlo con este mensaje. La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas de simular, e insisto en el verbo simular, las capacidades cognitivas y los procesos que desarrolla nuestro cerebro. ¿Tiene que hacerlo igual? No. Ustedes no me negarán que un avión vuela. Un avión no vuela igual que un pato, pero vuela. Una máquina no piensa igual que un ser humano, pero piensa. ¿Y desde cuándo nos hemos empezado a preguntar si las máquinas podían pensar? Pues el responsable es este matemático y experto en el conocimiento, Alan Turing, un matemático británico que además de decodificar el código Enigma del ejército alemán, lo que retrasó e impidió la ocupación del Reino Unido, de las islas, por los alemanes, se dedicó a estudiar la representación simbólica del pensamiento. Como no fue capaz de definir muy bien lo que es pensar, porque probablemente no llegaríamos a un acuerdo entre nosotros, en el año 1950 publicó este artículo que es fundamental. Se titula Computing Machinery and Intelligence. Y en él, el primer capítulo, The Imitation Game, conocerán ese nombre por la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, en la que hacía de este personaje, se pregunta ¿Can machines think? A lo que responde, esto depende de lo que definamos como máquinas y lo que definamos como pensar. Como no sabía muy bien lo que constituía pensar, porque probablemente no lleguemos a un acuerdo, hizo una aproximación muy quirúrgica. Fue a lo práctico. Si un ser humano no es capaz de distinguir una respuesta dada por una máquina o por un humano, quiere decir que la máquina piensa. O al menos, como dice ese primer capítulo, The Imitation Game imita. Y si imita y simula, ya está teniendo en sí misma un proceso cognitivo. Lo cierto es que él no fue la primera persona que habló de inteligencia artificial. Lamentablemente se suicidó en 1954 después de haber sido acusado y encontrado culpable de homosexualidad por el gobierno británico mordiendo una manzana envenenada con cianuro. En el año 55 un grupo de investigadores de Dartmouth College se reúnen para hablar por primera vez de inteligencia artificial. En el año 1956 se reúnen en Hanover, New Hampshire, y me gustaría llamar la atención a una frase que utilizaron en 1955 cuando convocaron esta reunión. Dice así, en inglés empieza "An attempt will be made", se intentará encontrar cómo las máquinas utilizan el lenguaje, forman abstracciones y conceptos, solucionan problemas hasta ahora reservados a los humanos, Oxford, and improve themselves, y se mejoran a sí mismas. Insisto, ¿por qué nuestra especie está obsesionada con crear cosas que hacen lo mismo que nosotros si no es para sustituirnos? Había dos opciones: continuar con el desarrollo de inteligencia artificial simbólica, intentar comprender cómo los expertos tomamos decisiones de manera secuencial y razonamos, pensando que los seres humanos somos una especie lógica y racional, o aproximarse desde la estadística, desde la intuición,
Nuestra intuición no es más que una capacidad para reconocer patrones. Y así nos formamos desde que somos niños. Continuamente somos expuestos a experiencias, constantemente como médicos o como cirujanos, somos expuestos a experiencias y aprendemos a diagnosticar aquello que hemos visto. Aprendemos a solucionar aquello que nos han entrenado para identificar. Y esta es la aproximación que tuvo éxito. La aproximación simbólica no consiguió avanzar. Vivimos dos inviernos de la inteligencia artificial en los años 70 y en los años 80 y de repente en el siglo XXI aparecen, como dijo el doctor Virizuela, esas aplicaciones que llevamos en nuestro bolsillo por tres elementos fundamentales. Primero, los avances en el conocimiento de las redes neuronales, que no funcionan exactamente igual que la del cerebro humano, pero lo imitan. Dos grandes investigadores han contribuido a este desarrollo. El año pasado recibieron el Premio Nobel de Física por sus contribuciones, Hopfield y Hinton. Los dos lo que terminaron desarrollando es redes neuronales que lo que consiguen es aprender y aprender de sus errores. Algo muy parecido a lo que hacemos nosotros. Lo que no hacen es enviar señales. Lo que hacen es calcular estadísticamente el peso de las diferentes neuronas aprendiendo de Big Data, de datos masivos. El desarrollo de Internet permitió acumular y digitalizar cantidades masivas de datos que por las leyes de los grandes números da igual que sean correctos o incorrectos. Las redes neuronales son capaces de identificar patrones y por esa ley de los grandes números aciertan estadísticamente en un número de ocasiones. Es decir, producen un resultado muy parecido al que produciría nuestro cerebro. Y el tercer elemento, que era fundamental, era disponer de capacidad de procesamiento, de grandes servidores que consumen mucho agua y mucha energía, mucha electricidad, que son capaces de utilizar y de manejar Big Data para entrenar a las redes neuronales. Lo único que hacen estas redes neuronales es identificar patrones. Es pura estadística. Y este es un mensaje que quiero recordarles. Cuando utilicen sus aplicaciones de inteligencia artificial, los modelos convencionales son matemática, pero son directamente aritmética, los sistemas de regla, frente a los Large Language Models, a la inteligencia artificial generativa que combina, por un lado, el álgebra lineal, porque lo que hace es trocear nuestras palabras, nuestras imágenes, nuestro ADN en pequeños tokens que luego convierte en matrices numéricas y procesar números muy rápidamente. Y eso es estadística. De hecho, lo que desarrolló Hinton es un modelo que permite comparar el resultado que produce una red neuronal con la realidad y por retropropagación aprender. Sin embargo, no es hasta el 30 de noviembre de 2022 cuando nos damos cuenta los ciudadanos del cariz que está tomando el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, cuando se lanza por primera vez ChatGPT, la tecnología que más rápidamente ha sido utilizada por 100 millones de humanos en la historia de la humanidad. Fueron varias semanas. ¿Por qué ha sido tan exitoso? Primero, porque es muy fácil acceder a ella. Frente a tecnologías previas como IBM Watson, que se había utilizado y se había entrenado en el Memorial por Valselga en oncología, esto no necesitaba gran cantidad de sofisticada tecnología. Con tener acceso a Internet en el ordenador o en el teléfono móvil, tenemos acceso a la inteligencia artificial. Y lo segundo es que utiliza un modelo freemium. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente parece gratis. Y eso hace que todos nos adhiramos al uso de esta tecnología. Pero recuerden, parece gratis. Cuando algo es gratis, el producto son ustedes. Lo que han utilizado durante mucho tiempo es su tiempo y su conocimiento para mejorar el funcionamiento de sus propias redes. Eso es importante, pero les permite alcanzar a grandes poblaciones de manera rápida y eficaz. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Imaginen ese cerebro en medio que es una caja negra como la caja negra que tenemos encima de nuestros hombros. Realmente nadie de nosotros sabe ahora mismo lo que está pensando el otro. Lo podemos intuir, pero no lo sabemos. Nuestras redes neuronales están funcionando. ¿Y por qué funcionan? Yo ahora mismo les hago funcionar su red neuronal porque hablo y les enseño imágenes.
Pues esto igual hace una red neuronal artificial. Se la estimula con inicialmente texto, pero hoy ya es una inteligencia artificial multimodal. Cualquier cosa es lenguaje y se la puede estimular con texto, con imagen, con sonido, con vídeo. ¿Y qué produce? Lo que le pidamos, multimodal. Puede producir texto, en la parte de arriba, si tienen Twitter pueden ver cómo funciona Grok, pueden producir vídeo, eso es Sora, creando un vídeo de un congreso médico que no existe, que es artificial, o una señora que explica cómo crear un tutorial para la utilización de ChatGPT en 140 idiomas. No hay barrera para el idioma, todo es cambiable de uno a otro. Me gustaría, sin embargo, centrarme en cuál debe ser el propósito, y el doctor Brizuela se ha referido a ello, el propósito de la utilización de inteligencia artificial generativa en medicina y especialmente en oncología. Para mí resulta crítico responder al porqué y el para qué de la utilización de la tecnología en nuestro sector. En medicina trabajamos, investigamos, nos formamos para generar valor para los pacientes, pero no debería ser solo para ellos. Queremos utilizar la tecnología para maximizar el diferencial entre el beneficio y el daño, teniendo en cuenta que es mucho más rentable reducir el daño que causamos por la sobreutilización de recursos, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, que mejorar marginalmente el beneficio. Y eso multiplicado no por Patient Reported Outcomes y Patient Reported Experience, que son los términos habitualmente utilizados hoy en día, sino por People Reported Outcomes y People Reported Experience. ¿Qué significa esto? No podemos mejorar los resultados ni la experiencia de nuestros pacientes si los profesionales están quemados. Y nuestro sistema de producción industrializada de servicio sanitario lo que ha hecho es terminar quemando a los profesionales. Y lo ha hecho porque dedican la mayoría de su tiempo a hacer cosas de nulo valor, como es mirar pantallas. Pasan más tiempo mirando pantallas que mirando personas. De hecho, en una consulta habitual en cualquiera de nuestros centros de salud o de nuestros hospitales, un profesional pasa entre el 50 y el 55% de su tiempo interaccionando con el sistema de información. Y en un turno de urgencias, además de ese 50%, hay unos 4.000 clics por turno. Y cada vez que a un gestor, y no quiero personalizarlo en nadie, cada vez que cuando yo he sido gestor se me ha ocurrido una idea, lo que genero es una nueva pantalla para que los profesionales rellenen unos nuevos 400 clics sin que les ofrezcamos ningún retorno sobre los resultados que están obteniendo. La inteligencia artificial debería ayudarnos a desmontar eso. Ese es el gran error de la digitalización en los sistemas sanitarios. No digo que la digitalización sea un mal concepto, es que el concepto fue hospitales sin papel. Esa no era la misión. La misión no es ver más pacientes, es verlos mejor. Eso dividido por los costes, de los cuales el dinero es el menos importante. Ya sé que les preocupa mucho, pero cuando salgan ustedes de aquí, depende de lo que al presidente Trump se le haya ocurrido decir, puede que tengan más o menos dinero. Pero todos estarán de acuerdo conmigo que cuando salgan ustedes de aquí, lo que van a tener menos seguro es tiempo. Porque el tiempo lo perdemos linealmente. Y si dedicamos el tiempo a hacer cosas de poco valor o que no nos gratifican, lo que conseguimos es una pérdida irreparable. Y como les dije, tenemos a nuestros pacientes dando vueltas por nuestro sistema simplemente porque no tenemos tiempo para verles bien. Y lo que hacemos es invertir una revisión dentro de 3 meses porque lo que tenía que haber hecho ahora no lo he podido hacer porque tengo que ver una N de pacientes totalmente desmesurada. Aparte de eso está la cantidad de energía que gastamos haciendo cosas absolutamente inútiles. Este fue el gran error. Y es un gran error que lo mantengamos. Como las personas, los ciudadanos, los pacientes nos vean detrás de una pantalla, van a empezar a pensar, ¿para qué necesito un médico humano si está detrás de una pantalla diciéndome, usted siga hablando que yo le escucho? Será mucho más fácil convencer a un ciudadano. Quitamos al médico, ponemos una máquina que además va a hacer esto más rápido y de manera más eficaz. Nosotros, los profesionales, tenemos algo que decir aquí.
¿Por qué? Porque lo único que no pueden hacer las máquinas es generar confianza. La confianza, que es el valor básico de la relación entre el médico y los pacientes, se construye mirándose a los ojos, no mirando a las pantallas. No tenemos que seguir tecleando, tenemos que dejar de teclear. Y ahora, por fin, disponemos de herramientas que nos pueden ayudar a eso. Voy a ponerles algunos casos de uso. Algunos están basados en publicaciones o en trabajos que hemos hecho desde mi grupo, pero vamos a empezar por cómo utilizar la inteligencia artificial generativa en investigación en oncología. Sirve para formular, este es un informe de la UNESCO, sirve para formular la pregunta científica, para buscar los datos, diseñar la metodología, recuperar los datos, analizarlos y escribir el artículo. Pero siempre depende de las preguntas que le haga un ser humano. ¿Quién estimula a la red? La calidad, la inteligencia, la calidad de nuestra inteligencia está en las preguntas, no en las respuestas. Si se pregunta mal, se obtendrá mala respuesta. Tenemos en muchos casos que reaprender a hacer buenas preguntas. Algún ejemplo. Yo soy secretario de una compañía británica, BJS Foundation, que es propietaria de 2 revistas. Una de ellas es BJ's Open. Y lo que he creado es un GPT que analiza los artículos, me los traduce directamente al castellano, me hace un resumen y puedo tener una conversación en tiempo real con ellas. De manera que el lenguaje ya no es una barrera para entender, por ejemplo, aquí, un seguimiento a largo plazo de la técnica convencional frente a la técnica del no-touch en la cirugía del cáncer de colon. Antes había que entender bien el idioma. Ahora ya no es necesario. Puedo entender las sutilezas del artículo, incluso valorarlo metodológicamente mediante la utilización de inteligencia artificial generativa. Es más, puedo automatizarlo para que me revise los artículos que salen nuevos todas las semanas de manera que esté continuamente actualizado. Pero no solo puedo leer los artículos, puedo hacer proyectos de investigación. Este es mi GPT que se llama Colorectal Surgery Research Expert. Le hago una pregunta en inglés, pero podría hacérsela en chino. Lo que quiero es que me haga un proyecto de investigación para presentar al Fondo de Investigación Sanitaria sobre la influencia de la disfunción de las células T en la cicatrización de las anastomosis, después de cirugía colorectal. Esa es la pregunta, se lo lanzo e inmediatamente me va a generar un proyecto. La pregunta es ¿cuántos proyectos puedo generar? ¿Cuántos quiere el Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos que les enviemos? Carlos III. Y ahí tienen toda una canvas en la que pone la hipótesis, los objetivos, la metodología, me hace el plan verde, igualdad de género, todo lo que a ustedes se les quiera ocurrir. Criterios de inclusión, criterio de exclusión, recogida de datos, medida de resultados. No solo puedo leer artículos y crear proyectos, sino que puedo crear datos sintéticos. Datos que no existen, mediante la utilización de 2 modelos específicos de redes neuronales que se llaman GANs y Bayes, puedo darle un set de datos pequeño, por ejemplo, con 3 o 4 pacientes y pedirle que me genere 1000. O puedo modelar una población, este es un ejemplo, con una aplicación que se llama Julius y que le voy a pedir que me haga una base de datos con 206 pacientes que tengan un carcinoma de vejiga invasivo. Va a revisarse la literatura y me va a dar datos demográficos, clínicos, de imagen, laboratorio. Claro, el reto ya no es que la máquina los produzca, los tienen ahí a la derecha en la tabla Excel. Es que los profesionales seamos capaces de validar que eso es representativo para 2 cosas fundamentales. Primero, para poder desarrollar nuevas inteligencias artificiales sin poner en riesgo los datos de los pacientes y su privacidad. Segundo, para crear brazos control sintéticos. Uno de los problemas más importantes de los ensayos clínicos es la disponibilidad de pacientes y de personas sanas, en algunos casos, a las que tenemos que someter a un determinado riesgo para compararlo con un brazo de intervención. Con esta metodología podemos acelerar el desarrollo de investigación, tanto en oncología médica como en oncología quirúrgica. Esto está aprobado tanto por la EMA como la FDA para algunos ensayos clínicos ya. No solo podemos sintetizar datos, sino que podemos sintetizar nuevas moléculas. Y este es el grupo de oncología computacional
que tenemos en el Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, como parte del grupo del Servicio de Oncología Médica, con el apoyo de la Fundación CRIS contra el Cáncer, para desarrollar nuevas moléculas que hasta ahora no existen. No es para adaptar las que ya existen, que eso lo podemos hacer, sino para crear nuevas orientadas a nuevos targets. ¿Podemos utilizarlo para educación? Por supuesto, y de hecho, este artículo que hemos publicado hace poco demuestra que funciona mejor que los vídeos que vemos en YouTube. Los Large Language Models, en este caso ChatGPT, dan mejores respuestas de las que nos da, por ejemplo, en este caso no es oncología, es para el túnel carpiano, los vídeos que normalmente la gente comparte, los cirujanos compartimos en redes sociales. En cuanto a la aplicación clínica en oncología, siempre puede cometer riesgos. Siempre hay posibilidad de que falle en un tanto por ciento. Esto nos llevó hace un par de años, lo publicamos el año pasado, a un grupo de McMaster y a nosotros a ver cómo se comportarían los diferentes modelos cuando hay que hacer recomendaciones sobre el cribado del cáncer colorectal a pacientes específicos. Y vimos que el que mejor funcionaba en aquel momento era GPT-4, que ya es un modelo muy antiguo, ¿eh? Ahora hay modelos mucho más precisos que este. Y acertaba en el 80% de los casos. La pregunta es, ¿cuánto acertamos los humanos? ¿Acertamos el 100% en el primer contacto con nuestros pacientes? También tenemos aplicaciones directamente diseñadas para los pacientes, que también deben beneficiarse de la utilización de tecnología para poder responder a preguntas que les son importantes. Junto con 2 estudiantes de sexto de medicina hemos hecho 2 chatbots que hemos validado en dos trabajos de fin de grado con el apoyo de la Fundación CRIS contra el Cáncer para ayudar a contestar las preguntas que los pacientes tienen en cáncer de esófago y cáncer de colon. Y hemos validado con profesionales que esas respuestas son precisas, seguras y que no ponen en riesgo al paciente cuando hacen recomendaciones basadas en las guías clínicas disponibles en la actualidad. Pero algo que me preocupaba desde el principio es que esta tecnología no genere una polarización social. Uno de los riesgos más importantes de la tecnología digital es lo que se llama o denomina efecto Mateo. Hay que irse a la Biblia para recordar a Mateo. Y eso de que el que más tiene tendrá de todo y el que no tiene tendrá cada vez menos. Este es un problema enorme con la tecnología digital. Y por eso uno de las preocupaciones que me llevaron a colaborar con cirujanos en países de baja renta fue poder poner a su disposición herramientas que les ayuden a tomar decisiones no sobre la mutación del alelo en no sé qué cromosoma, sino cómo tratar las perforaciones por fiebres tifoideas. Porque en Jabalpur, donde practica el profesor Sharma, no es que haya 10 días de demora para ser visto en atención primaria, es que la gente se muere de tifus o de úlceras gástricas perforadas. Por tanto, una preocupación que tenemos que tener los profesionales y a la que estamos obligados por nuestro juramento es a poner en manos de los usuarios finales del conocimiento herramientas que rompan la brecha, que generen equidad de acceso. Aún así, estamos en un momento todavía de enorme variabilidad, no todos los modelos funcionan bien y una de las misiones importantes de nuestro grupo es intentar estandarizar los productos que genera la inteligencia artificial. Y esto estamos ahora mismo a punto de publicar una guía para poder reportar de manera estandarizada los resultados de la utilización de inteligencia artificial generativa con los pacientes. Voy a ir terminando. ¿Qué es importante que hagamos como colectivo, como profesionales de la medicina, como ciudadanos y como pacientes? Invertir en cambio cultural. Esto nos va a doler. Nos va a doler mucho. Recuerden lo que les dolió a los conductores de taxi el Uber en Madrid. Cuando cambiamos el orden de las cosas, que no va a afectar solo a los médicos, va a afectar a toda la sociedad, nos va a poner en situaciones límite. Y no podemos abordar estas situaciones límite individualmente. Tenemos que hacerlo como colectivos. ¿Tiene que ser perfecta la tecnología?
No, cuando el usuario final vea que es mejor que lo que tiene ahora, empezará a utilizarla. Y no vamos a poder ponerle puertas al campo. Ni siquiera la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea puede bloquear ahora mismo que yo como paciente utilice ChatGPT para decirle si el diagnóstico que me ha dado el profesor Mayol es correcto o no. Lo va a hacer, me parezca a mí, bien o mal. ¿Tiene que ser perfecto? No, mejor que lo que tenemos ahora. Estamos ante la mayor revolución que hemos vivido en los últimos siglos. Estamos en la mayor revolución de desintermediación que ha ocurrido nunca. Por primera vez tenemos una máquina a nuestro lado que suena tan inteligente como nosotros. A lo mejor no lo es, pero suena tan inteligente. Al menos tan inteligente como el promedio de los seres humanos. Y que además sirve para acceder al conocimiento desde el usuario final de conocimiento. Nosotros hemos sido hasta ahora el agente de los pacientes. Ahora corremos el riesgo de dejar de ser el agente de los pacientes si seguimos mirando pantallas y no miramos a los ojos. Por eso, formación, formación y formación. Es la única respuesta. Y formación colaborativa, no individual. Tenemos que responder al reto como sociedades que funcionen y colaboran flexiblemente a gran escala. Retos éticos y legales, todos los que puedan imaginar. Privacidad, sesgos de los datos, problemas de ciberseguridad, problemas de acceso y de inequidad o los propios errores que cometen estas máquinas. Como les dije, no son perfectas, son mejores que no tener nada. Para eso tenemos que tener algunos planes. Y luego está el reto ético de, ¿y si esto funciona y no tengo otra alternativa, lo utilizo o no? ¿Hasta dónde lo utilizo? Si GPT-4 es mejor que el 99,98% de los lectores del New England Journal of Medicine diagnosticando los casos difíciles, ¿es ético no utilizarlo? Alguien va a venir y me va a decir. De hecho, en Madrid hay una versión ya, se llama DX29, creada por Julián Isla, que está siendo utilizada en atención primaria para ayudar a los médicos a diagnosticar las enfermedades raras, porque como son raras, son difíciles de diagnosticar. Uno no las ha visto. Me dirán, pero nunca van a tener nuestra empatía. ¿Están ustedes seguros? Este artículo, publicado en el año 2023 en JAMA Internal Medicine, demostraba que los pacientes pensaban, después de haber sido sometidos a un test de Turing, que las máquinas eran más empáticas y daban mejores respuestas que los profesionales humanos. Algo tenemos que hacer. Termino con ciencia ficción, empecé con ciencia ficción. Como decía uno de los personajes de Star Trek, la resistencia es inútil. Y ante algo que no podemos evitar, que no podemos apagar, no creo que puedan evitar que el gobierno chino siga utilizando inteligencia artificial o que Silicon Valley produzca más soluciones o podemos apagar Internet. No lo creo. Lo que debemos hacer es reflexionar, pensar y colaborar para hacer esto más ético y más humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mayol, por esta fantástica presentación. Si os parece, el turno de preguntas hacemos al final. El siguiente ponente lo conocéis muy bien, el doctor Salvador Morales, además es académico de esta Real Academia de Medicina. Él, como sabéis, es cirujano, jefe de servicio de cirugía general del aparato digestivo del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, jefe de servicio también del Hospital Quirón Salud, también de cirugía del Hospital Quirón Salud de Sagrado Corazón. Es coordinador de la unidad de innovación de cirugía mínimamente invasiva de cirugía esofágico-gástrica y bariátrica del hospital, bueno, fue hasta el 2023 que cambió de hospital, que tenemos a los dos gerentes en ese momento de los hospitales. Y como cargos relevantes, pues la verdad es que el currículum es muy amplio, pero sí podría decir que ha sido presidente de la Sociedad Europea de Cirujanos de endoscopia quirúrgica desde 2021 a 2023, presidente electo de la Sociedad Europea de Hernia, secretario general desde 2025 a 2027,
estos 2 años en el que estamos y hasta el 27. Secretario general también de esta sociedad secretario general de 2014 al 2020, y así podríamos seguir con cargos relevantes, titulaciones. Yo sí me gustaría hacer hincapié en un aspecto muy concreto, que es el tema de formación a través del día a día en su trabajo, pero sobre todo a mí me llama mucho la atención, y a la academia estoy seguro que también, que no sé cuántos cursos llevamos de cirugía donde junta, nunca mejor dicho, a 500 cirujanos. ¿Qué curso llevo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? 32. Él tiene 32 años, justo los que lleva haciendo el curso de cirugía laparoscópica. Y es un ejemplo, digamos, de formación, de información, de actualización, de esa ilusión por mejorar, por avanzar, etc. Yo creo que sí me gustaría, tiene muchas publicaciones, sí me gustaría hacer hincapié en 2 cosas. Parece una tontería, pero verdad, las cosas que más ilusión le han hecho, aparte, pues dentro de 2 días, el día 30, creo que es medalla de la ciudad de Sevilla, y tiene otro reconocimiento también de personaje del año de Andalucía del 2017, pero lo asombroso y llamativo es que ha sido Rey Mago, pero llamativo porque ha sido 2 años seguidos Rey Mago de Sevilla. El primer año fue del COVID, no pudo salir, salió en un globo, no sé si os acordáis, algunos los que sois por aquí, y el segundo día salió en la carroza de verdad, pero bueno, él siempre dice que de las cosas que más ilusión le han hecho en su vida es ser Rey Mago. Yo que de alguna manera, y perdonadle el ejemplo, no solamente la amistad y el cariño que le tengo, sino de alguna manera yo creo en la cirugía en nuestra ciudad ha sido un poco Rey Mago, porque ha llevado la cirugía en nuestra ciudad a todas partes de España, a muchos sitios de Europa, muchos del mundo, como podemos ver en las reuniones que hemos estado aquí, los que hemos estado en algunas de ellas, yo por lo menos he estado en bastantes. Con lo cual, pues primero, muchísimas gracias por estar con nosotros, y luego porque le pedí el favor que hablara sobre, desde su punto de vista, independientemente que hablaremos de inteligencia artificial en el futuro, de algunos otros puntos de vista, pero este primer punto de vista de este marco que nos ha dado el profesor Mayol nos gustaba al doctor Ángel y a mí, profesor Ángel, pues que nos hablara de lo que también hemos oído alguna vez en este último curso, ¿no? De cómo afecta o cómo influye la inteligencia artificial en la cirugía oncológica. Y de ese tema es el que va a hablar el doctor Salvador Morales, al cual nuevamente agradezco su presencia aquí y, por supuesto, su charla sobre cirugía oncología. Muchas gracias, Salvador. Bueno, excelentísimo señor presidente de la Academia de Medicina, ilustrísimos señores académicos de número, académicos correspondientes, autoridades, y amigos. Y bueno, lo primero que decir, que yo siempre digo que la mejor presentación que puedo tener de Juan Antonio es que soy su amigo. Y yo creo que eso es la vida y lo más importante que puede haber en todo esto. Ser Melchor es simplemente una cosa humana que me hace pues disfrutar de la vida. Y igual que disfruto de ser Melchor, disfruto de su amistad y de muchos de los que están aquí. El tema de la inteligencia artificial en oncología es algo realmente apasionante. Es apasionante lo que podemos ver y lo que veremos en el futuro de la cirugía y de las implicaciones que tiene. Ya lo ha dicho tanto el doctor Brizuela como el profesor Mayol, que lo que intentamos con inteligencia artificial es imitar la inteligencia humana. Pero la gente no es consciente de cómo está moviéndose el mundo, porque yo hice una pregunta en Twitter o X, como queramos llamarlo, y le preguntaba a estas personas que deciden seguirme que si ellos piensan que están usando la inteligencia artificial en su vida. Sorprendentemente el 33% decían que no, pero ese 33% estoy totalmente convencido que llevan un teléfono en su mano. Y si llevan un teléfono en su mano es porque están utilizando la inteligencia artificial de una forma u otra. Con lo cual, la inteligencia artificial está en nuestras manos en el día a día. Esto es la vida, pero en cirugía, ¿qué es lo que aporta la inteligencia artificial? Pues mira, lo que nosotros estamos buscando, y además lo que me hace ilusión es que no voy a hablar de teorías, voy a hablar de hechos reales con los que estamos trabajando en el hospital donde llevo a cabo la labor asistencial, es que lo que estamos buscando es aumentar la calidad de lo que hacemos.
Y al aumentar la calidad, al final lo que buscamos es tener mejores resultados, y mejores resultados es curar a nuestros pacientes, que es realmente lo que buscamos con la inteligencia artificial. Hay muchos bulos y cosas que realmente no son reales. Pensad que cuando decimos inteligencia artificial en cirugía, podemos pensar que lo que buscamos es que la cirugía esté guiada por esa inteligencia artificial, pero eso no es posible. Porque lo que hay que tener en cuenta es que si conseguimos exponer una vesícula de esta forma, y vemos aquí la parte amarilla es la vesícula, la parte verdecita, verde agua es el cístico que hay que clipar, nunca vamos a llegar a una circunstancia en la que me diga una máquina, doctor Morales, tienes que clipar y cortar ahí. Eso será totalmente imposible. No llegaremos a eso por las implicaciones legales que pueda haber de todo esto. De esta forma, ¿cómo metemos la inteligencia artificial en un quirófano? Pues yo estoy convencido que es formando y entrenando a los cirujanos, sobre todo las nuevas generaciones. Y es la forma de llegar a montar la inteligencia artificial en un quirófano, porque me va a llevar a ayudarme a identificar las estructuras y a conseguir una serie de retos durante el procedimiento quirúrgico. Y al final de la historia me va a guiar la cirugía, pero de una forma completamente diferente. Es decir, me voy a la misma imagen y la inteligencia artificial me va a decir, has logrado una buena exposición, ten en cuenta esa estructura, pero no me está diciendo que tengo que clipar ahí. Y ese concepto es tremendamente importante, que me haya guiado a que yo personalmente tome una decisión y no sea la máquina la que ha tomado la decisión. Y ahí es donde estamos trabajando en inteligencia artificial. Estamos trabajando precisamente en buscar, identificar las estructuras anatómicas y que yo durante el proceso vaya obteniendo una serie de logros durante la cirugía. Esto de estos logros durante la cirugía, ¿cómo lo podemos ver? Podemos verlo por una cosa que yo he estado obsesionado en los últimos 25 años, que ha sido estandarizar el procedimiento. Me encanta un grupo de trabajo cuando hay 5 cirujanos y entras en quirófano y ves un vídeo y no sabes distinguir cuál de los 5 está operando, porque lo hacen exactamente igual. Y eso es, estos protocolos ERAS que tanto se habla en el postoperatorio de los pacientes, la recuperación precoz del paciente, eso simplemente lo que hacen es que se haga siempre lo mismo, porque si se hace siempre lo mismo, se identifican lo que llamamos outliers, los que se salen del sistema, y podemos darnos cuenta y corregirlo. Eso es estandarizar en un quirófano, que se haga siempre lo mismo de la misma forma, para que si vemos que alguien se desvía, lo podamos identificar uno mismo, nos podamos dar cuenta de que me estoy saliendo y puedo verlo. Estandarizar ha sido la clave, y en eso estamos obsesionados. Esta pequeña historia que os cuento ahora parte de una cosa que hemos recientemente publicado. Hemos estandarizado un procedimiento quirúrgico, lo hemos publicado. Publicar es validar de alguna forma. Y nosotros hemos establecido todos los movimientos estandarizados de una cirugía de un cáncer de colon derecho. Y lo hemos publicado de esta forma. Y esa estandarización la hemos puesto encima de un concepto muy interesante, el concepto de marginal gains. ¿Qué significa marginal gains? Son ganancias marginales en cualquier cosa que hacemos en la vida. Ese señor es Dave Brayford, es el entrenador o era el entrenador de ciclismo del Reino Unido. Curiosamente, él rompió una carrera de ciclismo en 100 partes y le dio valor a cada una de las partes. Analizó cómo podía mejorar no la carrera, sino a cada una de las 100 partes de una carrera de ciclismo de su equipo que tenía en marcha. Y curiosamente, el Reino Unido nunca había ganado un Tour de Francia y curiosamente nunca había ganado ninguna medalla olímpica. Resulta que puso en marcha esto dándole valor a las 100 partes y consiguió en Beijing el 60% de las medallas olímpicas y en Londres consiguió 9 récords olímpicos y 7 récords del mundo. Pero no solamente eso, ganó 5 Tours de Francia. Con lo cual quiere decir que darle valor a los pequeños detalles, es decir, estandarizar la forma de hacer una carrera de ciclismo, dándole valor a todos los detalles, tiene su sentido. Y eso fue lo que yo cogí
basado en la estandarización del procedimiento quirúrgico, y analizamos con esta maquinita que nos dieron. Empecé a trabajar con una casa comercial durante el COVID en reuniones online para crear el darle valor a cada movimiento de las pinzas quirúrgicas durante el procedimiento, para analizar cómo iba a navegar, cuál era el baile de los instrumentos durante la cirugía. Y eso, ponerlos en unas escalas, para medir los tiempos quirúrgicos y cómo cada uno operaba. Me dieron el primer reporte, 308 cirugías, ha hecho tu servicio, lo tienes delante, y me quedé con este gráfico. Cuando me dieron el reporte me fui a casa, me quedé viéndolo y digo, o sea, que yo con esto tengo capacidad de saber dónde el cirujano 3 de mi equipo está teniendo más dificultades durante el procedimiento y puedo ir y formarlo adecuadamente en esa parte que está teniendo más dificultades. Pero todo en la vida no es el tiempo quirúrgico. Yo quería también romper y analizar y ver la calidad que hacía, porque podía haber un cirujano que tardara más tiempo, que habitualmente es porque tiene dificultades, pero podía hacerlo lentamente, pero con calidad. Con lo cual lo que hicimos fue ese marginal gains. Rompimos el procedimiento y, como veis, analizamos dónde tenía que hacer cada tracción, qué tenía que identificar en cada fase de la cirugía, qué tenía que ver cuando abría un plano quirúrgico, cómo tenía que introducir una máquina para seccionar el intestino, y conseguimos hacerlo y en 25 casos establecer absolutamente todos los pasos de la cirugía. Con todo esto, de las fases quirúrgicas, de los tiempos quirúrgicos y de los movimientos y el baile de las pinzas en cirugía, me planteé aplicarlo a la formación. Yo llevaba 15 años dando cursos de un día, 2 días en el hospital, venían 6 cirujanos, a Virgen del Rocío en aquel momento, con Manolo como gerente, con el que disfruté muchísimo, venían, los formabas, pero no estaba contento, se iban muy felices. Pero cuando me los encontraba a los 2 años, me decían, aprendimos mucho, qué bonita es tu ciudad. Y algunos ni aprendían. Simplemente me decían que era bonita la ciudad. Y digo, pues sí, tienes razón. Pero yo necesito saber, yo necesito que me transmitan que realmente había servido. Y con esto, pues desarrollamos dentro del equipo, ya con el doctor Colmenero en el Virgen Macarena como gerente, desarrollamos una estrategia de cursos. ¿Queréis venir a Sevilla? Tenéis que hacer un esfuerzo. Tenéis que colgar en la plataforma 4 cirugías. 4 cirugías y las vamos a analizar. Vamos a analizarla con una máquina, vuestros tiempos quirúrgicos y cómo son las fases de la cirugía y el orden que llevan las fases. Y además vamos a analizar la calidad de vuestra cirugía en porcentajes. Cuando vengáis a Sevilla, vais a venir a quirófano, vamos a entrar en quirófano, os vamos a dar una charla y os voy a dar un reporte individualizado de dónde falláis, analizando exactamente vuestros movimientos. Y posteriormente vamos a analizar públicamente y de forma anónima cuáles son los problemas. Mirad la limpieza de la cirugía arriba, todo perfectamente expuesto, movimientos que son correctos, mientras que abajo se agarra el intestino, se suelta, se vuelve a agarrar, se vuelve a soltar, mientras que allí ya vemos el duodeno, allí todavía ni ha empezado a entrar en el plano quirúrgico. Mientras el cirujano de arriba introduce la máquina para hacer una unión, el de abajo aún está intentando buscar la forma de introducir la máquina en el intestino para hacer una unión. Y poníamos estos ejemplos de cómo estandarizar las técnicas y mientras ya estaba hecha la anastomosis, seguía intentando meter una máquina para hacer una anastomosis. Posteriormente se iban de vuelta y tenían que cargar otros 4 vídeos en la plataforma. Y posteriormente, a los 2 meses, teníamos una reunión, un nuevo reporte, donde habían mejorado y donde aún le quedaba por mejorar. Lo importante, modelo validado, modelo publicado recientemente en una revista de alto impacto donde le da valor a este concepto del marginal gains aplicado a la cirugía.
Creo que este camino ha sido muy interesante y de hecho ahora mismo estamos esperando para que y lo que visualizamos del futuro, ese análisis manual que hacemos de las fases de calidad de la cirugía lo podamos hacer automáticamente. Y ahí es donde estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería para poderlo hacer automáticamente. Y mi visión es que cuando aquí los residentes pongan en su ordenador, en su teléfono, mañana opero un colon derecho, cuando estén desayunando, les salte un vídeo, porque sabe que es donde tarda más, un vídeo de 5 minutos donde puedan ver esa parte de la cirugía que necesitan mejorar, porque la ha identificado el sistema, y puedan repasarlo por la mañana antes de ir a quirófano. Y que además esa consecución de logros sea durante el procedimiento quirúrgico para que la misma máquina tenga un software que hemos creado en el que puede decirle tracción errónea, debe mejorar la tracción para exponer el campo quirúrgico. Vemos que eso es lo que estamos trabajando, pero además de la mano, el cirujano tiene que aprender dónde está trabajando y qué tiene enfrente suya. Tiene sus logros, tiene su baile de pinzas, pero tiene que ver lo que tiene enfrente. Y ahí está la siguiente parte, ver lo invisible. Ayudar a identificar lo que aprendimos en un aula de anatomía donde veíamos de colores las arterias, las venas, el páncreas, los nervios de diferentes colores y decíamos, ¿esto se puede conseguir? Pues la respuesta es que sí, y estamos en otro proyecto muy interesante. Esto es un vídeo de una cirugía, pero esto ha pasado a la historia. Esto ya no es un vídeo de una cirugía. Esto es un dato que unido a miles de vídeos de diferentes procedimientos quirúrgicos, pues nos va a aportar información de la anatomía de los diferentes pacientes. Todo esto va a llevar un embudo donde al final vamos a conseguir poner en bandeja la anatomía del paciente para comprender lo que tenemos enfrente. Y así se genera esta imagen. Así se genera la imagen. Ya me he enseñado las fases del procedimiento, el baile de la pinza y a la misma vez me está diciendo dónde está la anatomía del paciente. Pero vuelvo a decir, esto no son utopías, son realidades que estamos haciendo y estamos trabajando con un grupo japonés para poder identificar, ¿veis eso azul? Ese es el tejido conectivo del paciente y cómo vamos entrando y poder ver absolutamente, guiando la cirugía, el cirujano sabe dónde tiene que traccionar, el cirujano sabe cómo va exponiendo el campo quirúrgico y la máquina me está enseñando la anatomía. Eso verde son los nervios y estamos validando si realmente son los nervios lo que me está enseñando. Y al final lo hemos puesto en práctica y estamos trabajando de un proyecto aprobado por los comités éticos del hospital con este grupo japonés para a la hora de hacer un cáncer de colon izquierdo poder ver esos nervios que bajan a la pelvis para preservar la función de la vejiga, la función defecatoria de los pacientes en el posoperatorio, de forma que tengamos una cirugía más efectiva, tracción adecuada, fases de la cirugía correcta con un baile correcto de las pinzas y además anatomía identificada. Vemos los nervios, sorprendentemente vemos el uréter, con lo cual evitamos una lesión del uréter que es una pesadilla para cualquier paciente, o podemos incluso identificar de la grasa el páncreas y hacer una cirugía mucho más efectiva sin dañar y crear una fístula pancreática mientras estoy haciendo un cáncer de colon izquierdo. Veis cómo se ilumina el páncreas y podemos hacer esa disección de una forma efectiva. Vuelvo a insistir, anatomía correcta, exposición correcta y baile correcto de las pinzas dentro del quirófano. Pero hay muchos mitos en todo esto. Y la gran pregunta que surge, si la máquina me dice dónde traccionar, me está enseñando la anatomía y estamos además diciéndome las fases quirúrgicas, ¿para qué necesitamos ese cirujano? Que lo haga la máquina sola. Y ese es el mito que puede existir, porque si tenemos este tipo de robot que son capaces de recoger la prensa, de regar las plantas o de servirnos un café por la mañana, también podrá hacer lo que estamos hablando, operar al paciente. Y ese es el temor
que podría existir. Yo pregunté también en Twitter si piensan los cirujanos que nos sustituirán. Hay un 18% que dice que sí. Afortunadamente el 82% dice que no. Lo que está claro es que el ser humano no se puede, es irreemplazable. Y fundamentalmente por una cosa que decía el profesor Mayol, que es la interrelación humana. El problema que nos encontramos es, ok, no nos sustituye, pero ¿podemos ser denunciados si no seguimos esa recomendación de la inteligencia artificial? Y ahí es donde nos encontramos el problema. Porque la inteligencia artificial falla. Yo os pongo un ejemplo. El domingo le preguntaba yo a ChatGPT, ¿cuál es la academia de medicina más antigua de Europa? Y ChatGPT me contestó, la más antigua es Palermo, París y Salerno. Yo he escuchado que es Sevilla, ¿no es así? Y ChatGPT me dijo, bueno, Sevilla es bastante antigua, pero Salerno es la más antigua. Y entonces le dije, pues creo que te equivocas. Creo que yo he escuchado al presidente de la Academia de Sevilla decir públicamente que la de Sevilla es la más antigua del mundo. Y me contestó esto. Efectivamente, el doctor Carlos Infantes Halcón ha destacado en muchísimas ocasiones que la Academia de Medicina de Sevilla es la más antigua del mundo. Conseguí que me diera la razón. Por último, le volví a preguntar, ¿me puede decir cuál es la Academia de Medicina más antigua de Europa? La Academia de Sevilla. Conseguí atraerlo dentro de mí, pero es un ejercicio de preguntas y respuestas que demuestra que no debemos fiarnos 100% de la inteligencia artificial y que nosotros somos las que lo creamos y podemos crearla de forma correcta. Pero tened en cuenta este artículo. Lancet, 41% de los errores son humanos y son prevenibles. Y ahí es donde está la inteligencia artificial. Ponerla en nuestras manos para prevenir los errores que pueda haber con nuestros pacientes. Con lo cual hay que buscar ese balance tan importante en todo esto. Volvemos a lo mismo. Y si se nos escapa del control completo esta inteligencia artificial. Pues mirad, lo que está claro es que no son autónomos hoy por hoy. Tenemos que luchar para manejarlo. Y como ha dicho yo el profesor Mayol, para mantener la esencia del ser humano, y esto está en nuestras manos actualmente, y es verdad que la cirugía y la inteligencia artificial no es un mito, pero que simplemente, y eso hay que tenerlo en cuenta para el futuro, simplemente es una herramienta de apoyo y no de reemplazo autónomo. Porque esto, mi grupo humano en el hospital es irrepetible, y lo que yo aprendo de Julio es también irrepetible. Muchas gracias. Comenzamos si hay preguntas a los ponentes, a los profesores Mayol y el profesor Morales. ¿Una pregunta? Yo tengo una, profesor Mayol. Hablaba antes del tema de pensar. Bueno, sí. Hay micrófono. Sí. De pensar. ¿Qué ha pensado que se puede hacer con el planteamiento, digamos, que ha hecho al principio? Decir, ¿cuál sería el siguiente paso que después de conocer perfectamente, por ejemplo, la estructura sanitaria nuestra y lo que puede aportar la inteligencia artificial? Lo primero que haría. Sí. Lo primero que haría sería utilizar las herramientas de procesamiento del lenguaje natural para que los profesionales no pasen el 50% de su tiempo utilizando la pantalla. Ya hay herramientas disponibles, Llamalítica, Whisper, hay muchas herramientas disponibles que permiten transcribir toda una conversación entre un médico y su paciente, generar un informe tipo que simplemente tienes que validar. Además, te permite prescribir y solicitar pruebas.
mi objetivo es, lo estamos probando ya en el hospital clínico, mi objetivo es reducir en un 50% el tiempo que un profesional tiene que mirar a la pantalla. En la Fundación Jiménez Díaz, nuestros archicompetidores de enfrente ya lo están utilizando Whisper. En principio parece fantástico, pero tiene sus dificultades de comienzo, pero yo creo que eso es de muy bajo riesgo, no pone en riesgo los datos de los pacientes porque no se queda con los datos, está integrado en el sistema de información y fundamentalmente lo que hace es liberar tiempo a los médicos, para que los médicos puedan dedicar tiempo a sus pacientes. La presión que tenemos actualmente hace que la sobrecarga cognitiva sea tal que el número de errores aumentan a pesar de la utilización de la historia clínica electrónica. ¿Cuánto cuesta eso? Hay diferentes modelos, pero el modelo, por ejemplo, uno por cada informe cuesta lo mismo que un SMS. ¿Y ya lo habéis instaurado en vuestro hospital? Estamos probándolo en oncología y en neumología. En el hospital de la Fundación Jiménez Díaz del Grupo Quirón ya lo tienen en marcha. Es cierto que no funciona exactamente igual en todas las especialidades, hay algunas que requieren más entrenamiento de la herramienta, pero esa herramienta ya está disponible en el mercado y es de bajo riesgo. Es mucho más riesgo tener que tomar decisiones con un paciente, predecir cómo se va a comportar un paciente, además de que no es todavía un dispositivo validado. Sin embargo, para esto es bajo riesgo, mucha ganancia. La curva de aprendizaje es sencilla. Es muy sencilla. Lo único es que muchas veces los médicos tenemos que reentrenarnos en cómo hacer la entrevista clínica, porque estamos tan acostumbrados a pasar pantalla que sin la pantalla ya no sabemos hablar. No sabemos hacer las preguntas de qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye. ¿Sería capaz de hacerme un pronóstico de cuándo se puede instaurar eso en Todo el todos los sistema. hospitales, todo el sistema? Porque se me- lo digo porque es que esto es una cuestión que ha comentado antes, que pasamos el 50% del tiempo a mí me parece poco, me parece más del 50%, ha dicho 4.000 clips, me parecen poco. O sea, prácticamente yo he hecho un cálculo personal y el 80% del tiempo estamos mirando las pantallas y el 20% a los pacientes. Entonces eso es una cosa que yo estoy diciendo en mi servicio todos los días, es cuándo vamos a poder hablar con las máquinas para que nos hagan ese trabajo tedioso y nos dediquemos Eso a ya lo se que puede, hemos hecho siempre, ¿no? Que es se hablar con los puede pacientes. implantar ahora, pero yo creo que va a estar generalizado en los próximos 5 años. Y además me consta que hay inversiones. En Madrid lo están haciendo en atención primaria, los hospitales vamos por nuestra, pero en atención primaria están ya desarrollando una herramienta para ponerla, pues claro, ahorrar tiempo en atención primaria, pasar una consulta y tener que evitar. Porque además, cuanto más utiliza una herramienta digital, más probabilidades tiene uno de cometer errores. Es que hemos burocratizado la medicina de tal manera que cada vez es más tedioso ser médico, si Claro, les soy sincero, ¿no? Es que nadie ha estudiado medicina para mirar Para pantallas. eso, exactamente. Sí, bueno, un comentario. Yo creo que el problema está quizá en desacostumbrarnos a lo que hacíamos y acostumbrarnos a lo nuevo. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo ese problema, que ese sistema lo podemos utilizar ya, por ejemplo, en nuestro hospital, y nos cuesta, digamos, cambiar el formato de... Sí, pero... Muchas gracias. Yo quiero ante todo, pues no por protocolo, sino con profundo sentimiento, felicitar a los dos ponentes porque han sido con una conducta magistral y docente, que es lo que también los docentes más podemos agradecer, porque una de las características del docente es poder aprender todos los días. Es el fundamento de la docencia. Pero han sido muy precisos. Al profesor Mayor le felicito por su magnífica capacidad de seducción científica y profesional, y porque ha dado un valor muy curioso competencial desde el punto de vista de la exposición al humanizar lo que parecía menos humano. Y es muy contradictorio, por ignorancia, pensar que lo menos humano puede ser lo más humano. Entonces es extraordinario. Quiere decir que los que nos sentíamos limitados por limitación también puntual de conocimiento, teníamos una incapacidad para poder entender
y actuar con inteligencia artificial, ahora nos abre la mente para decir que es posible que podamos utilizarla y servir como ustedes lo están haciendo. Entonces, esa humanización es importante. Y la puntualización que ha hecho el profesor Mayor es muy importante, porque todos nunca lo decimos ni hablamos, pero la deshumanización, entre comillas, del proceso médico diario con el paciente, que es nuestro hecho fundamental, está degradado y degradado. Es decir, nuestros compañeros y nuestros alumnos y discípulos jóvenes no ven al paciente, no lo miran. Bueno, ya no se ponen de pie cuando entra el paciente en la sala por el mínimo respeto humano y espiritual, que es lo menos. Ya no eso, sino que tampoco miran al paciente, pero es que casi no lo tocan. No hay quien explore ya no exploran. Ya todo es tecnología básica o proyectiva. Entonces, cuando ha dicho que es muy importante que esta inteligencia artificial nos va a permitir usar menos el teclado, hablar más con el sabio, con la sabiduría y el conocimiento, que nos responda y nos enseñe, y al mismo tiempo estar con el paciente, que es el fin supremo de nuestra actividad humana y profesional. O sea que le felicito por esa puntualización, aparte de quitarnos el miedo, porque lo más probable de las novedades en el mundo es el miedo. Todos sentimos miedo ante lo nuevo, y superar el miedo es algo muy bonito, y usted también nos lo ha enseñado, profesor. Y al profesor Morales, también es una deducción curiosa, porque hay que ser de vez en cuando románticos, ¿no? Esta inteligencia artificial a veces también viene de una inteligencia natural. Este señor profesor que está sentado allí con nosotros, que tengo el honor de que ha sido mi alumno y discípulo, pues viene del alma de una persona extraordinaria que fue su padre, Salvador Morales, a quien tuvimos el honor de compartir como compañero, profesor en el mismo Hospital Virgen del Rocío y en la Universidad de Sevilla, los que hemos sido cirujanos, yo con otra disciplina parecida, pero sobre todo aprendí la claridad de sus criterios, su humanidad y su extraordinaria inteligencia. O sea que cuando disfrutamos de ver la gran disección mental, intelectual y profesional que hace su hijo, pues nos satisface muchísimo, y tenemos que hacer por honor y por dignidad y por gloria, que eso es humano, entronizar la memoria de su padre, que fue un cirujano maravilloso y un ser humano extraordinario. Ahora bien, perdónenme a ustedes quizá esta larga introducción, pero quiero hacer una pregunta muy breve. Siempre hemos vivido los seres humanos con un temor terrible al error. El más grande enemigo, el demonio más grande del cirujano, que está en sus espaldas y en su cabeza, es el error, la equivocación. Le tenemos terror. Quizá el triunfo no es solamente el resultado, sino el haber podido suprimir y superar las posibilidades de error. Y eso lo está haciendo esta inteligencia anular hasta aproximadamente casi el 100%. Es una maravilla. Entonces, también, como nuestro efecto permanente y perpetuo es corregir el error, prevenir el error, evitar el error, yo les pregunto a ustedes, que son los expertos de esto que nos están enseñando, ¿cuál es el límite de acierto de la inteligencia artificial y dónde se conoce y cuándo se conoce el error de un efecto o de un acto de la inteligencia artificial? Nada más agradecerles muchísimo en mi nombre y en el de todos los que puedan pensar como yo. El dato del artículo de Lancet, bueno, primero muchísimas gracias por las palabras y sobre todo por recordar al profesor Morales Méndez, que lógicamente lo tenemos todos en el recuerdo, y especialmente esta Academia de Medicina. El límite es evitar ese 41% de errores que se pueden prevenir. Ese es el objetivo. El objetivo es que no haya errores prevenibles. Complicaciones quirúrgicas va a haber, pero las que son prevenibles son las que hay que trabajar. Y precisamente si tú eres capaz de identificar la anatomía, eres capaz de guiarte durante la cirugía, vamos a avanzar muchísimo.
El límite lo vamos a poner nosotros. Lo va a poner nuestra imaginación, nuestro estudio y nuestra estandarización y sistematización. Yo creo que trabajando en equipo, que es clave, porque aquí los equipos son fundamentales, es como vamos a conseguir bajar este número de errores hasta límites insospechados. Y si realmente esto tiene una repercusión importante. La primera es que hay un ser humano que es nuestro paciente que va a ser más feliz y su familia porque no va a tener un error médico. Nosotros que sufrimos cuando ocurren cosas como cirujanos y como equipo. Y ya sin hablar del coste sanitario. Por eso yo creo que hay que invertir en todo este tipo de tecnologías porque realmente se puede tocar realmente los avances que suponen para mejorar la calidad asistencial que damos a nuestros pacientes. Un comentario, doctor Mayol. Primero agradecer sus palabras y abundar. Los efectos adversos son un problema importante. Una cosa es el error como consecuencia de situaciones difíciles de predecir o imposibles de predecir, pero como ha remarcado el profesor Morales, ahora tenemos una tecnología que puede identificar quién es el que lo hace bien y puede escalar eso para entrenar a una gran cantidad de cirujanos. Antes el virtuoso era virtuoso y nos costaba identificar por qué lo era. Ahora tenemos herramientas para recolectar gran cantidad de datos y entrenar a una red neuronal que ayude al que es menos experto a conseguir el mismo nivel de aquel que es muy experto. Y además nos puede decir, cuidado que puedes cometer un error. Entonces, perfecto no va a haber nada. El famoso errar es humano, es lo que nos hace humanos. Por tanto, los datos que utilizamos también contienen errores. Por eso he dicho que es estadística. Nos va a dar un 95%, pero seguirá habiendo un porcentaje imposible de reducir porque es inherente a nuestra propia naturaleza. Profesor Cetales. Yo quería preguntarle una cosa muy sencilla. Parece que con la estandarización todo el mundo va a operar igual. Y yo lo dudo mucho, porque sobre la inteligencia artificial luego está la capacidad de cada uno, la capacidad de integración de cosas, la inteligencia de cada uno, que no todo el mundo la tiene igual. No es como la artificial, que es igual en todos lados. Aquí cada uno tiene la que tiene, lo que Salamanca Nardura nos da, Salamanca no presta, eso está claro. Dudo mucho que con esto todos los cirujanos vayan a operar igual. Probablemente se eleve el nivel de los que operaban peor y los que operaban mejor pues seguirán operando mejor, porque ya hay un límite que es imposible sobrepasar. De operar mejor ya, imposible. Y los que operaban peor pues operarán algo mejor. Eso es lo que yo creo. No sé si están ustedes de acuerdo. Sin duda, hay una cosa que no va... Lo que vamos a facilitar que los cirujanos operen mejor. Vamos a facilitar que operen mejor de lo que lo hacen. Mira, hay muchos proyectos que a mí me han presentado y me decían, lo importante es mentorizar. Mentorizar y que cuando alguien tenga un problema en quirófano, levante un teléfono y yo aparezca en una pantalla y pueda decirle, por ahí no hay que ir, hay que ir por allí. Yo le decía, como concepto es magnífico, como realidad es un cero. Porque yo estoy aquí hoy, esta mañana estaba con unos TFG, mañana estaré yo en quirófano y no podré atender esa llamada. Y la cantidad, el volumen de cirujanos nobles a nivel mundial y el volumen de Key Opinion Leaders, de estos que operan bien, es una pirámide totalmente imposible de atender. Yo la idea que tengo es que cuando esta persona me necesite, yo haya entrenado a esa máquina para que la máquina al menos guíe la cirugía mejor para que operen algo mejor de lo que hace. Y ese es el objetivo. Entrenar a la máquina para que sustituya a grandes cirujanos como el profesor Mayol para guiarlo porque él no va a estar disponible constantemente. Ese es el objetivo. Totalmente de acuerdo. En realidad lo que hace es subir el nivel de todos, aumentar la seguridad. Poder estandarizar lo único que te permite es saber dónde tienes errores constantemente y dónde tienes que dedicar más esfuerzo. El virtuoso va a seguir siendo un virtuoso y no necesitará, su capacidad para integrar información lo hará diferente. Pero hay mucha gente que, como la tecnología, antes se operaba con tijeras, ahora vamos con eléctrico, con ligasure,
evidentemente lo que ha hecho es elevar a los que estaban más abajo. Perfecto, no va a haber nada. Una última pregunta, os parece que estamos ya en tiempo. Doctora Echevarría. Ha dicho usted 5 años. Yo viví en primera fila el paso de hospital a hospital sin papel, y ha dicho usted 5 años para no tener que escribir y demás. ¿Y eso cómo se va a organizar entre alguna orden gubernamental de arriba abajo, las autonomías? ¿Cómo se gestionaría eso para el Sistema Nacional de Salud? Porque eso es maravilloso lo que ha dicho. Hay alguna financiación y ha habido financiación europea para poner en marcha determinados proyectos de digitalización, pero estas tecnologías son de muy baja dificultad para ser incorporadas. Realmente cualquier comunidad autónoma puede incluirlo dentro de sus sistemas de información de manera relativamente sencilla. Lo que es cierto es que implementar tecnologías digitales siempre ofrece resistencias. Es decir, a lo que va a haber que invertir más es en la resistencia al cambio cultural, porque eso es lo que nos va a suponer. Por eso he dicho 5 años. Si no, esto podría estar en marcha en 2 fácilmente. La limitación no es tecnológica, la limitación es más cultural y la resistencia típica de nuestras organizaciones a la innovación, que en este caso no es de alto riesgo, es de muy bajo riesgo. Muchísimas gracias, profesores Mayol, profesor Morales, a todos ustedes. Yo creo que ha sido una magnífica sesión. Yo aprovecho para recordarles que esta sesión se puede ver, está grabada, igual que todas las sesiones de la Academia, desde hace unos meses, y se puede ver perfectamente esta hora de sesión. Se puede ver en YouTube de la Academia de Real Academia de Medicina de Sevilla. Digo porque ya a mí por lo menos me lo han preguntado esta tarde además, 2 personas que no podían venir. Se puede ver mañana, con lo cual que lo sepan ustedes, tanto esta sesión como todas las sesiones que se graban aquí. Nuevamente, muchísimas gracias, me ha parecido una sesión magnífica. Yo creo que salimos muy ilusionados todos en la inteligencia artificial y cómo cada uno en nuestra vida, en nuestro día a día, podemos vivirlo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Virezuela. Bueno, es decir que ha sido una exposición brillante, obvia, que ha sido interesante, por supuesto, que da envidia no tener la capacidad para mantenerse al mismo nivel día a día también. Pero me gustaría hacer algunas consideraciones, porque desde mi ya limitada capacidad de aprendizaje lo he intentado. Hace 3 o 4 años hablar de ChatGPT sonaba chino. Ahora ya todo el mundo hablamos de ChatGPT. Y además a veces lo hablamos con miedo, con inseguridad, que es lo que nos provoca. Yo desde el primer día lo he dicho, que no podemos hablar con miedo en lo absoluto. El doctor Mayol ha dicho una cosa que me parece muy importante. La inteligencia artificial nos utiliza y somos nosotros los que le damos información. ¿Cuándo la inteligencia artificial pasará de nosotros? Cuando no tenga nada más el ser humano que darle a la inteligencia artificial. Entonces no nos necesitará. Pero mientras haya algo que se le pueda aportar, lo hará. Y probablemente con el tiempo lo que se le aportará sea algo que ya está creado previamente también por inteligencia artificial. Pero la parte buena del tema, y además lo digo muchísimas veces, yo en mi consulta jamás he utilizado el ordenador. Hablo con el paciente si puedo rozarle una mano en un momento determinado, que hay que decirle algo negativo, lo hago. Y si puedo mirarle a los ojos, lo hago sistemáticamente. Y cuando se marcha, yo dicto sobre mi dictáfono lo que he hablado con el paciente. Y eso no solamente me ha satisfecho muchísimo, sino que me ha dado muy buen resultado. Pero la inteligencia artificial va a solucionar el problema de la que nos estamos quejando en el día de hoy. O sea, que usted se sienta allí, dígame usted, y mientras habla con el ordenador y escriba al ordenador, no mire usted, habrá una cámara y habrá unos micrófonos que cogerán la conversación completa en vídeo y en audio. Y al momento de terminar, a través de ordenadores, yo estoy utilizando Notebook LM,
Y ese inmediatamente te lo pasa a máquina, textualmente, literalmente, sin que falte una coma. Pero es que si inmediatamente quiere uno obtener una conversación con el paciente, no tiene más que darle a generar una conversación y la tendré. Mañana, cuando se ponga el vídeo, tendréis la conversación de la conferencia del doctor Morales que está grabando mientras lo he hecho y la tengo ya preparada. Lo digo esto porque no podemos tenerle miedo. Y yo estoy convencido que si el doctor Mayor dentro de 10 años da una conferencia de este tipo, la dará distinta y hablará de porcentajes diferentes y hablará de situaciones que no se parecen en lo absoluto a lo de hoy, porque es normal. Por otra parte, también he estado oyendo con mucha atención, porque yo soy técnico y lógicamente me entusiasma ver las imágenes que el doctor Morales presenta con la pulcritud y la brillantez con que lo hace. Y realmente da gusto. Pienso a veces que da gusto estar enfermo a que lo opere, pero bueno, voy a procurar evitarlo de momento. Entonces, ha dicho que el 18% de los cirujanos creen que si nos sustituirá y el 82% nada. Repite eso dentro de 5 años. Verás cómo ha cambiado por completo. No quiero ser nasty, como dicen los americanos, pero cuando has presentado las estadísticas y las posibilidades de mejorar cada uno de los cirujanos, yo me uno un poco a lo que probablemente pensará el profesor Lozertales, y es que en ese grupo, dime dónde trabaja ese que era tan torpe para no ir nunca allí, porque seguro que es mejorable. En fin, yo creo que cuando la expresión que ha dicho de cómo la Academia de Medicina no se conocía, si uno utiliza ChatGPT o cualquier otro cuya fuente única es Internet, error siempre, siempre. Pero si uno utiliza NotebookLM y le da fuentes, por ejemplo, un abogado puede meter 50 sentencias del Tribunal Supremo sobre un tema determinado. Lo que le pregunte basado en esa fuente no tiene error. No debemos utilizar ChatGPT, creo que no. Nos utiliza, pero nos da muchísimos errores. Tenemos que utilizar, nosotros darle al aparato las fuentes. Por ejemplo, el doctor Morales ha dicho, pero yo tengo entendido que en otra... Entonces ha mirado la fuente en la que se ha descrito lo que la Academia ha descrito. Esa fuente sí es fidedigna porque está escrito y está aceptado como tal. Luego yo animo a no tenerle en lo absoluto miedo. Esto no va a hacer más que ayudar a conseguir diagnósticos muy precoces de cáncer, porque no se le escapará nada en una radiografía, ni en un TAC, ni en una resonancia nuclear magnética, y orientará al cirujano mientras que existan cirujanos para que haya la menor cantidad de errores posible. No me preocupa la parte legislativa, ni la parte legal, porque a la misma vez que avanza el tema, se avanzará y habrá, si existe algún tipo de responsabilidades, estará estipulado en la forma que corresponda. Señores, ánimo, buscamos autorizar, y a vosotros dos, y al doctor Pirizuela, muchísimas gracias por tan excelente presentación como habéis hecho. Muchísimas gracias a todos. Con esto da por terminado la intervención. Buenas noches.